y algunos ni siquiera están en el electivo, vamos a hacer un repaso de lo que es la configuración electrónica, ¿ya? Pero va a ser un repaso rapidito para seguir con química orgánica después la próxima semana. Recuerden que ya habíamos empezado con un poco de química orgánica, pero después hicimos el ensayo, lo revisamos y ahora estamos en... Vamos a hacer un repaso porque hay algunos que me estaban consultando que no están en clases. Así que vamos a repasar eso. Si alguno le da lata, no hay problema. Ustedes saben que pueden estar en... Tenemos clases después en común. Ah, bien, bien, sí. De descansar porque después lo electivo ahí seguimos con mayor. Sí, por la clase pasada terminamos y lo que queda lo vamos a revisar con los que van a dar mención, que más adelantito vamos a dedicar solo a mención y vamos a revisar esa parte. Porque aquí un grupito no quiere dar mención, entonces cuando pasemos a repasar mención, vamos a ir revisando, porque me he dado cuenta que algunos no se acuerdan mucho de equilibrio y termodinámica, así yo creo que les voy a dedicar un par de tiempo más. Chicos, ¿le han dicho algo de las fechas de término de año y todo eso? ¿O no tienen ni idea? No tengo idea. Al igual que... Yo al tampoco igual que tengo las idea. fechas. Ah, ya. Nadie sabe entonces. Muy bien. Eso es bueno. Porque ya saben. No, no sabe nadie. Es que se supone que estamos con el calendario original nomás. Pero no sé qué irá a pasar. Es que lo que pasa es que el ministerio no dice nada. El DENRE tampoco. Incluso no sé si escucharon lo del DENRE de la PSU. Que no va a haber fecha hasta que haya una seguridad. Pero que iban a Sí, eso sí. aplazarlo. Que iban a aplazarlo lo más posible. Eso puede ser en abril. Se puede hasta... No, yo creo que se lo van a hacer en... Van a tener que dar, ¿cómo se llama? Yo creo que la PSU en verano, ¿no? Que es el tiempo más cómodo. Chuta, Zúñiga ahí. Voy a tener que dar las pruebas con... No son físicas, que va a ser incómodo con mascarilla. Rayos. Va a tener que empezar a practicar con mascarilla. Entonces, para los que todavía están medio perdidos con esto, apuesto que no les estoy mostrando lo que estoy escribiendo, No. ¿cierto? Como siempre. Ya. Díganme si se ve la pantalla, por favor. Ahora sí. Perfecto. Entonces, configuración electrónica. No hago los modelos ni nada de eso porque nos interesa más que nada aplicar esto. Esta es la serie de repasos los que están en el electivo. Esto lo estamos viendo hace poco. La configuración electrónica. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hace la configuración? Puedo sacar el grupo, el periodo, los electrones de valencia y con eso sé qué átomo es. Muy bien. Nos proporciona entonces información de los elementos. Aparte de poder sacar todo eso, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el fin de la configuración? Cuando uno hace una configuración, ¿cuál es el fin? ¿Qué quiere hacer? Saber todo del último átomo. Saber todo del átomo, sí, nos proporciona información de los elementos, pero ¿cuál es el fin de la configuración? Uno puede sacar información. En el átomo. Muy bien. ¿Quién fue? No reconocí la voz. Yo. La Javi, muy bien, Javi. Lo que hace la configuración electrónica es ordenar los electrones en el átomo. ¿Y dónde ordena estos electrones el átomo? ¿En dónde los va dejando?
¿En los orbitales? En los orbitales atómicos. ¿Qué tiene diferencia el orbital con la órbita atómica? ¿Será lo mismo órbita que orbital? No, porque una es un recorrido circular y la otra es como difuso, como una nube. Ya, entonces tienes que comparar lo mismo. La órbita sería definida y el orbital, lo mismo que acabas de decir, Jorge. El orbital es difuso, no tiene una forma definida, es indefinido, ¿ya? Lo otro, en la órbita, ¿podemos saber dónde está el electrón? Entre comillas. Entre comillas se puede saber, pero el orbital ese sí que no se puede saber. La órbita es solamente más que eso, ¿ya? El electrón gira como el sistema solar gira alrededor del Sol. Pero acá en el orbital, este ya sale de lo plano y se va a las tres dimensiones. Y los electrones pueden estar recorriendo ahí todas estas partes. ¿Cómo se llama este principio que me dice que no tengo idea dónde está el electrón? Si es que quiero estudiar. ¿Y qué me dice el principio de incertidumbre, Mandiola? Que si sabes la velocidad del electrón, no puedes saber su ubicación. Si sabes su ubicación, no puedes saber su velocidad. Como cuando sacas una foto y sabes dónde puede estar, pero no sabes a qué velocidad va. Ya, bien, Mandiola. El principio de incertidumbre es que no podemos saber dos características al mismo tiempo del electrón, ¿ya? No podemos estudiar dos propiedades del electrón al mismo tiempo. Por ejemplo, o vemos la posición o vemos el recorrido, pero nunca vamos a poder ver ambas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el electrón está girando en todo momento a la velocidad de la luz y está formando este orbital. O sea, por ejemplo, el electrón está formando toda esta nube difusa y puede estar en cualquiera de esas partes, ¿ya? Porque recuerden que un orbital es la zona más probable donde encontrar un electrón, pero es más probable. Puede estar en cualquier parte de lo que yo marque rojo, pero nunca vamos a ver exactamente dónde está. Pero si yo quiero saber dónde está, tengo que parar el electrón, pero no tengo idea qué forma está haciendo. O sea, puedo ver la forma o puedo ver la posición, pero no ambas al mismo tiempo. Pero posteriormente sí se pudo realizar esto. ¿Cómo se pudo obtener posición y forma del átomo, del electrón? Con la ecuación de Rödinger. Ecuación de Schrödinger, muy bien. Es de Rödinger. Ecuación de Schrödinger. Pero ¿cuál era la limitancia que tenía la ecuación de Schrödinger? Que era para átomos pequeños. Que no es exacto. Ya que no era exacto y Borja parece que dijo algo, pero como que se cortó. El de hidrógeno, ¿no? ¿Cómo? El de hidrógeno. ¿O no? Ya, pero ¿qué pasaba con el hidrógeno? Tiene solo un electrón. Ya, entonces, ordenemos la idea. ¿Cuál era la limitancia? Ya, si ordenamos la idea que dijeron todos, la limitancia es que solo servía para átomos monoelectrónicos. Ya, o sea, servía solo para el hidrógeno, que tenía un solo electrón y un solo protón en el núcleo. Y si yo quería estudiar elementos más complejos, no podía. Entonces, se adecuó esta ecuación, se hizo un par de arreglitos y se determinó que los resultados eran aproximados. Por eso se dice que este modelo no es exacto, sino que se basa en probabilidades. Entonces, aproximadamente así debería ser el orbital, como que cuando usted hace la ecuación, les va a dar un resultado,
lo van a llevar al computador y puede que en vez de darle, por ejemplo, un orbital P así tan bonito, les va a dar como una estructura media deforme así. Entonces hacen los arreglos suficientes matemáticos para que eso me quede como un ¿cómo que se llama esto? Bilobular. ¿Ya? Entonces, eso era lo que limitaba, pero hoy en día está arreglado. Entonces, la ecuación de Schrödinger, como puede lograr determinar la posición y el recorrido del electrón, es la que nos logra determinar la forma de los orbitales. Entonces, ahí tenemos. El principio de incertidumbre, ¿quién lo dijo? Heisenberg. Muy bien. Ahí está. Y ahora tenemos todo listo para poder expresar dónde estaba el electrón. Y para poder expresarlo en el modelo mecano cuántico, ¿qué utilizaron para poder expresar todo esto, estas posiciones del electrón? Los números cuánticos. Los números cuánticos. ¿Cuáles son los números cuánticos? N, M, P, L, S. L, S. L, M y S. ¿Qué me dice N? Nivel de energía. El nivel de energía. ¿Y qué pasa si se aumenta el nivel? ¿Qué me va indicando? Que es más grande. Muy bien, me indica el tamaño del átomo. Porque mientras más grande sea el nivel, más grande es el orbital. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos este es el núcleo y tenemos el nivel de energía 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Ya? Si se dan cuenta, mientras más alto sea el nivel, más lejos está del núcleo y más grande es el orbital. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera el P, el 2P sería ahí, el 3P sería ahí, 4P, al final da la misma forma, solamente que va creciendo. Esa es la única diferencia. Entonces el N me dice el nivel de energía, y mientras más grande sea el nivel, también es mayor el tamaño del orbital. Más que el átomo, el orbital. La L, ¿qué me decía? Nivel de energía. Ah, no, broma. Forma La del L, orbital. Forma. forma del orbital. ¿Qué formas podía adoptar los orbitales? 0, 1, 2 y 3. Ya, esos son los números que puede adoptar el número cuántico, ¿ya? Pero cuando uno dice la forma que puede adoptar, usted dice S, P, D y S. ¿Y cuáles son los números cuánticos de esas formas? 0, 1, 1, 2 2, 3. y 3. Excelente. Ahí sí, ¿ya? Entonces, recordemos que la forma S es una esferita. Eso lo voy a buscar acá mejor. No me voy a arriesgar a dibujar los D y los F. ¿Dónde los tengo? Aquí. No, no los tenía aquí. ¿Dónde tengo eso? Aquí puedo que está. Aquí está. No, tampoco está. Rayos. Ya, no importa. Después lo busco. ¿El S qué forma tenía, chiquillos? Circular. Era una esfera, no circular. Esfera. Eso. El P, ¿cómo se le llama? Bilobular. La forma D es bilobular. Tiene como esta forma de La chuletita. la chuletita, muy bien.
Y el F tiene parecida a la otra, pero tiene más pétalos ahí. Y esto se va superponiendo, entonces pueden aparecer más de estos 4 bracitos con uno al medio del F, al igual que el D, y ahí podemos encontrar entre los ejes, sobre los ejes, en los ejes. Entonces ahí se empieza a complicar la cosa. Entonces, para no tener que trabajar con estas formas tan complejas, utilizamos el S, P, D y F y sus respectivos números. Y eso ustedes mentalmente deberían saber que los electrones están girando en esa forma. El M, ¿qué me indica el M? Orientación magnética. Muy bien, la orientación magnética del electrón. ¿Pero qué significa que sea la orientación magnética? ¿Qué tiene que ver aquí el magnetismo? ¿Puede ser el sentido en el que avanza el electrón o en el que se mueve? En el sentido en el que se mueve. Recuerden que esto está en un plano de 3 dimensiones. Entonces, por eso que hay que ver ahí en qué plano está girando, hacia los negativos, hacia los positivos. ¿Cómo fue que dijo Diego el otro día? No me acuerdo. Pero como decía que el lado estaba desviado, algo así. Denme un segundo que voy a buscar esa imagen donde salen los orbitales. Porque justo aquí lo vamos a aplicar. Aquí está. Ya. Se verá la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces las orientaciones magnéticas se refiere a esto, si es que está hacia los negativos, que son los que están acá a la izquierda, o hacia los positivos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del P hablábamos de PX, PY, PZ? ¿Ya? Hasta ahí se puede hablar porque después es muy complejo. Porque si quisiéramos, por ejemplo, después ver, tendríamos que decir que la primera rayita que hacemos siempre sería de X cuadrado y cuadrado. Porque si se dan cuenta, X está 2 veces y está 2 veces. Acá es de XZ, porque si se dan cuenta, los orbitales están entre X y Z. Aquí no están como en el eje intersectándolo, sino que están como entre medio. Acá esto es dz cuadrado porque está por arriba y por abajo, y un electrón aparte hace un giro entre medio. Y luego tenemos el d y z, que está entre y entre z. Y luego tenemos el dxy, que los orbitales están entre los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas rayitas? Entre los ejes. Si se dan cuenta, casi todos están entre los ejes, excepto este de acá, que está en los ejes horizontales. Y acá ya la cosa se empieza a poner un poquito más fea, que los orbitales están solamente entre los ejes, excepto estos 3 primeros, que estos alcanzan a coincidir en los ejes, que la nube pasa por el eje, en cambio los demás están todos entre los ejes, ¿ya? Entonces, como todo esto es tan complicado el giro del electrón, se basa más que nada en su orientación magnética y lo resumimos por los valores. ¿Qué valores podía tomar la orientación magnética? Con eso se refiere al -1/2 y eso, ¿no? Exacto, pero ¿qué valores puede tener? ¿Cómo se resumía? Del -3 al 3. Es entre Del menos menos L, muy bien, de menos L hasta más L pasando por 0. Así se define la orientación magnética, ¿ya? Recuerden que todos estos están ligados. La orientación se basa en la forma y la forma se basa en el nivel. Recuerden que siempre la forma llega hasta n-1. O sea, hasta la forma anterior hasta el nivel anterior llega la forma. Y la orientación magnética va desde el menos L hasta el más L, pasando por 0. Entonces, ¿y el S qué nos indica? El sentido de rotación Más que del rotación, el electrón. giro
el giro del electrón. ¿Ya? Y este puede tomar dos valores, más un medio y menos un medio. ¿Este hacia dónde gira el más un medio? Igual podríamos decir que va de pie. Y este va al revés. ¿Hacia dónde gira el electrón que va de pie? ¿Hacia la derecha? En sentido horario, hacia la derecha, muy bien. Y este gira en sentido antihorario hacia la izquierda. Y ahí quedaría. Entonces, ¿qué hace la configuración electrónica? Ordena los Pero electrones ese no es y al resume. revés. No, ¿No es el más un medio antihorario y el menos un medio horario? no. Que recuerda que se ve desde acá arriba. No es que se vea así horizontal. Tienes que tomar que este es el electrón, por ejemplo, una esferita. Y desde acá se está viendo la flechita. Entonces ahí se ve si es que gira hacia allá, pero desde arriba, no desde el frente. Por eso que puede que te parezca al revés. Entonces, ahora nos basamos en la configuración electrónica y cómo resume la configuración electrónica a los números cuánticos. ¿Cómo resume la configuración de los números cuánticos? Díganme. ¿Nadie se acuerda? No sabía explicarlo, pero sí sé cómo utilizar la configuración electrónica. Ya, pero no pregunto cómo se utiliza, sino que cómo resume la configuración a los números cuánticos. ¿Cómo lo utiliza los números cuánticos la configuración? Como lo de la Vuelve- mínima energía, como esa, ¿o no? No, los principios Ah, no. perdón. Que para formar la configuración, recuerden, es nivel, forma y la cantidad de electrones que tiene. ¿Ya? Entonces nosotros empezamos ahí a formarlos por nivel. Entonces el nivel 1, por ejemplo, puede tener solo S, el nivel 2 puede tener S y puede tener P, el 3 puede tener S, puede tener P y puede tener B, y el 4 puede tener S, P y D, y F incluso. Y ahora sí, que podemos ordenarlos. ¿Cuántos electrones alcanzaban por cada orbital? 2. Muy bien. En el S alcanzaban como máximo 2. 2. 2, en el P, 6. 6. en el D 10. y en el F 14. 14. Muy bien. Entonces acá podríamos colocar 2, 2, 6, 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14. Pero para poder ordenar esto necesitábamos tres principios. ¿Cuáles eran? El principio de exclusión de Pauli, Muy bien. ¿Cuál más? de El de máxima, máxima Principio multiplicidad. llamado de Aufbau. Ya, pero esos tienen otros nombres. máxima Primero, el que se utiliza, ¿verdad? el de mínima energía. ¿Cuál es el segundo que se utiliza? ¿El principio de máxima multiplicidad ahora o el tercero? Muy bien. Máxima multiplicidad y nos falta uno. ¿El de exclusión? El de exclusión de Pauli. Muy bien. Exclusión. Multiplicidad. Y el de exclusión. Ya. Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Se pasa mucho nivel los que están Los orbitales se ordenan de menor a mayor energía. Entonces, los el orbitales ya se 4 ordenan es de mayor a menor energía. al 3D. De menor a mayor energía. Profe, Dígame.
El principio de mínima energía es el mismo que de Aufbau, algo así. El de máximo, el de Aufbau, creo que sí. Es que el de Aufbau es el que habla del N más L. Sí. ¿Pero el Es mismo que, que el de mínima energía o son es que o se consideran Aufbau como distintos? que, no, el mismo, pero como que Aufbau leyó la base. Ah, Como ya. que antes se decía de menor a mayor energía, y Aufbau fue el que dio como, ya, háganlo N más L, y ahí lo van a poder ordenar. Fue como que le dio la base teórica ahí para hacer el cálculo. Ya, Porque perfecto. mínima energía nomás te dice, el principio te dice nomás que es de menor a mayor. Y Aufbau le dio un valor para saber ese valor de energía. El de máxima multiplicidad, ¿qué me dice? O sea, no que me dicen, ¿cuál era el que, cómo lo podíamos observar? Que tienen que estar llenados los espacios primero con los electrones desvariados hacia arriba. Ya, muy bien. El de máxima multiplicidad, que siempre se va a preferir que los electrones vayan paralelos. O sea, que siempre llenemos los que van de pie y luego los que van al revés. ¿Y el de exclusión de Pauli? Que todos los átomos tienen diferente configuración electrónica. O sea, que no hay ningún electrón que sea igual al otro. Ahí sí, muy bien. No hay electrones con el mismo número cuántico. Ahí sí. Entonces, del principio de mínima energía, este nos ayuda a explicar por qué el 4s se adelanta después del 3p. El de máxima multiplicidad nos dice por qué primero los orbitales degenerados se llenan los electrones que van de pie y luego los de al revés. Y el de exclusión de Pauli, este es para explicar por qué hay un spin positivo y un spin negativo. ¿Ya? Esa es como la relación de cada uno de los principios. Y el de máxima multiplicidad, por ejemplo, en el P, primero van los de pie. Ahora sí, Borja, ¿qué nos decía el principio de Aufbau para poder ordenar la mínima energía? Que se ordenan según la suma N más L. Muy bien. O Que la sea, energía del en orbital, orden creciente. muy bien. Y si la Energía del orbital, suma da lo mismo, se predomina el N. muy bien. Ordenamos entonces la energía del orbital a través de la suma de su nivel más su forma. Si les da el mismo valor, se van ordenando según N. Veámoslo acá. El 1S. ¿Cuánta energía tiene? 1, 1. El 2S, 2, 2. El de 2P, sería 3, 2 más 3, 2 más 1. 3 más 0 sería 3. 3 más 1, 4. 3 más 2, 5. 4 más 0, 4. 4 más 1, 5. 4 más 2, 6. 4 más 3, 7. Entonces, ahí tenemos como los niveles de energía de cada orbital. Y primero hay que ordenarlo por mínima energía. Entonces, esto es lo que decía Borja. Primero se va el 1S, ya lo tenemos listo. No hay ninguno más con 1, pasamos al siguiente, 2. 2S2. ¿Hay uno más con 2? No. Con 3 tenemos el 2P6 y el 3S2. Como los dos tienen la misma cantidad de energía, se ordenan por N. Entonces primero va el 2P y luego el 3S. ¿Ya? Va primero el 2, luego el 3. Profe, Y aquí dígame. es importante saber a quién le pertenece cada principio. Nombre, digamos. Por nombres, no, o sea, así, la idea es siempre saberlo, pero si se te olvida no te va a provocar mayor problema, porque por lo general siempre lo utilizan así como máxima multiplicidad, exclusión y mínima energía. Ya. O sea, no dicen el principio de Pauli. Puede que también no dicen principio Pauli, te dicen principio de exclusión de Pauli, o el de máxima multiplicidad de Hahn, así. Ya. O te parece máxima multiplicidad solamente. Pero por ejemplo, cuando te preguntan esto, te pueden preguntar la siguiente definición corresponde a, y te aparece el principio de máxima multiplicidad de Hahn. Luego, 3S. No tenemos ninguno más con 3,
empezamos con los números 4. Y aquí pasa porque se adelantan. 3p6, 4s2. Entonces, de aquí en adelante siempre se va a adelantar un S del nivel siguiente, porque tienen menos energía que los otros. Aquí el 3S, por ejemplo, 3D, perdón, tiene energía 5, por eso que va acá, 3D5. Y luego va el 4P6. Después acá iría el 5S2. Y así empezaría a adelantarse siempre. Y ustedes después le colocan la cantidad máxima que puede tener cada orbital. Profe, Dígame. en el principio de exclusión no hay electrón diferencial. Porque si hay electrones con el mismo número cuántico. Ningún electrón puede tener el mismo número cuántico que el otro. Por lo menos tienen que diferir en uno. Pero diferencial. No, pues cualquier átomo del... Ah, sí, diferencial. Ah, no, pero incluso en el mismo átomo nunca vas a tener elementos con el mismo. Aunque estén en el mismo orbital, por ejemplo, S y S todos tienen distintos. Porque el M, por ejemplo, va a ser distinto. Y si dos están en el mismo, este va a tener spin distinto. Entonces nunca vas a poder tener un electrón con el mismo número cuántico dentro del mismo átomo. Si lo comparas con otro, sí. Pero dentro del mismo átomo ninguno puede tener el mismo número cuántico. Profe, Dígame. pero es que hay como un fenómeno en los imanes que como que todos los spins se orientan para la Ah, sí, pues, misma... para el mismo lado. Pero tienes que Sí. acercarlo un imán, pues. Tienes que colocarlo, pero después lo alejas y el átomo vuelve a la normalidad. No es parte de la naturaleza del átomo, Ah, ya, como perfecto. por inducción. Por ejemplo, cuando te hacen una resonancia magnética, la resonancia magnética te invierte los espines. Entonces, cuando tú vas pasando y ese ruido que suena tan fuerte, que tienen que colocar tapar los oídos, es porque ese ruido es un campo magnético, un imán gigante, que va cambiando todo el rato ¿cómo se llama? La orientación magnética. Y te da vuelta los espines, y gracias a ese rotamiento de los espines, que es por un par de segundos, te van sacando una imagen. Entonces, por ejemplo, tus huesos están hechos, no sé, de calcio, y todos sus espines están así y así, por ejemplo. Y cuando tú pasas por la resonancia magnética, está aquí un imán, acá el otro, te invierten esto y por un par de segundos tus espines están así. Y después vuelve a la normalidad. Entonces, siempre, gracias a la parte magnética, podemos ir jugando ahí y poder tener, por ejemplo, imágenes como lo es la resonancia magnética. Por eso que no es bueno hacerse esos exámenes si uno tiene algún problema, alguna enfermedad de base o las mujeres embarazadas. Ya, entonces, tenemos ahí la configuración. Para los que todavía no la notan, ahí está la configuración completa, para que no tengan que estar ahí. ¿Algunos utilizan todavía este diagrama? Sí, ¿Cómo se llama ese diagrama? ¿De Feynman o no? ¿De ¿De qué? Ben? ¿Feynman? No, ¿De Ben? tampoco. El de Müller. Ah, Diagrama de Müller. Para no tener esa configuración, pero que elaboren las relaciones. Y recuerden, en la PC no creo que entre mucho de esto. A lo más saber la configuración y en elementos no muy grandes. Pero por lo menos en la U van a tener que saberse al revés y al derecho esto. Y les van a colocar los elementos, pero súper grandes. Ya. Entonces, el de máxima multiplicidad, esto es para los orbitales degenerados. ¿Cuáles eran los orbitales que se degeneraban? El P, D y F. El P, el D y el F, muy bien. Esos son los orbitales degenerados. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 orbitales degenerados, perdón, 7, 7, 5 y 3. ¿Qué significa que fueran orbitales degenerados?
Muy bien, son orbitales con la misma energía, pero que pertenecen a un mismo nivel. ¿Ya? Por ejemplo, todos los 2p tienen 3 orbitales, pero todos tienen la misma energía. Entonces, esa misma energía hace que sean degenerados. Y estos mismos orbitales son los que participan después, por ejemplo, cuando vimos en orgánica lo de las hibridaciones. Y ahí estamos con eso entonces. Entonces, en esos orbitales, siempre vamos a preferir que los electrones entren de pie y luego entran al revés. Lo mismo, cuando los cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tendríamos la configuración electrónica. Luego, ¿qué podemos obtener con esto? Ya tenemos la configuración. Profe, ¿los orbitales SP también son degenerados? El S no, el No, P pero sí. Pero cuando SP, se hibrida, eso, pues, SP sí. Ahí pasaría, el S se sumaría dentro de los degenerados. Por ejemplo, el P con el S, la hibridación SP tendría 4 orbitales degenerados en vez de los 3 originales. Ya. Y para los que no se acuerdan mucho, recuerden que solo las hibridaciones se pueden dar entre el mismo nivel. Se podría dar entre esos, por ejemplo, entre 3S y 3P. Y aquí ya cuesta más porque es difícil encontrar ahí los mismos niveles, porque están los otros que están entre medio. Entonces, ¿qué nos podían pedir con esto? Números cuánticos. ¿Cómo calculamos los números cuánticos? ¿Cómo se calcula? Sabiendo el electrón primero, ¿o no? Ya, hay que saber el elemento, sus números cuánticos y recién podíamos poner a... ¿El electrón de valencia? No, todavía no llegamos tan lejos. Vamos, recién calculando los números atómicos. Por ejemplo, si les doy el níquel, les toca el número atómico, 28. Entonces les puedo pedir, por ejemplo, que saquen los números cuánticos del electrón 7 y del electrón 19 y del 28. Pero este 28, ¿cómo se le llama? Electrón diferencial. Electrón diferencial. Muy bien. Entonces, hagan ahí los números cuánticos de esos electrones. Si alguien lo tiene, me avisa. Yo lo tengo. Muy bien, mantengo. Dígame los valores, a ver. Es el nivel 3. O sea, ¿para cuánto? Para... Ah, yo lo hice para Para el 28. 7. Ah, no, yo hice otro. El 2 y es el 1. Ya, el 7, el 2, El 1, el 1, el más 1 más 1, y más un medio. más 1 medio. No estoy seguro porque todavía estoy durmiendo. Ya, ahí lo vamos a revisar, no te preocupes. Vale. El 19, ¿alguien lo hizo?
Sería 3, si no me equivoco. Sí, 3. Ya, 3. S, así que 0. O sea, 0. M. No es 4. 4, no, 4, 4. 400 más un medio. Ahora, O nivel medio. 4. Sí, Sí. el 4 es 4, 1. 0, 0, más un medio. Más o menos, sí. Muy bien. ¿Y el diferencial? 3. 3, ¿Cuánto era el D? 2. 2, 2, sí, 2. 0 0, menos un medio. menos un medio. Muy bien. Esto está bueno. Revisemos la metodología. Para los que están todavía medio perdidos cómo calcularlo, recuerden que tienen que ir viendo dónde queda el electrón y empezar a descomponer ese orbital. Por ejemplo, primero hay que hacer la configuración electrónica. En este caso, la configuración les quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. ¿Está bien ahí, cierto? ¿Sí? ¿Le dio la misma configuración? Sí. Muchas gracias. Entonces, empecemos a contar. Electrón 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí quedó. Desarmamos el orbital 2p. Recordemos menos 1, 0, más 1. Y contamos el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese sería el electrón 7. Entonces queda en el 2p. Se quedaría 2. Forma P, la forma P es 1. Más 1, bien. Más un medio. Está correcto. Muy bien. El 19. Aquí tenemos 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Está en el 4S. Entonces quedaría de pie solamente. Entonces quedaría en nivel 4, forma S, orientación magnética 0. Y tendríamos ahí el más un medio porque está de pie. Correcto. Y el 28 lo mismo acá. Está en el 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Y como es el último electrón, es el número 28. Hasta ahí tenemos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 3, forma 2, está en el 0. Y está al revés, menos un medio. Entonces está correcto también. Muy bien, chiquillos. Y también podíamos ir al revés. En el caso de ir al revés, tenemos sin problema cómo llegar al elemento. Por ejemplo, ¿qué elementos serían esos, chiquillos? Son sus electrones diferenciales. ¿Por qué podemos saber el elemento por su electrón diferencial? Gracias al M o al S, ¿no? De los números cuánticos. Todos nos sirven, pero ¿a qué se le llama electrón diferencial? Es como la huella digital, muy bien, porque otro átomo no puede tener los mismos electrones de valencia, y como es, perdón, los mismos números cuánticos, y como es del último electrón, ningún otro elemento tiene el mismo electrón. Entonces, si nos sacamos los números cuánticos del último electrón, corresponden solo a un elemento, que es como decir el número cuántico de su número atómico.
Entonces, por eso es como su huella digital. Profe, el primero es bromo. Muy bien, el primero es bromo. ¿Hasta qué orbital te llegó, Mandiola? 4p5. 4p5, muy bien. 4p quedó en el 0 menos un medio. Y para llegar al revés, tiene que haber pasado todos de pie primero. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y el segundo, V. No sé qué elemento es. V, Una V corta. vanadio. Eso me dio a mí. No sé si estará correcto. No está correcto, porque el vanadio te queda con orientación magnética 0. O sea, el anterior. El siguiente. Ese va al siguiente, sí. Chima uno. Sería el cromo. Sí, es Porque verdad. queda en el 3D. Y te queda 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, 0. Va. Menos 2. Me pasó Menos eso. 1, 0. Más 1, más 2. Y queda en el más 1. Y queda de pie. Y entonces 1, 2, 3, 4. Queda en el 3 de 4. Entonces, a través de los electrones diferenciales, ustedes pueden ir al revés. ¿Ya? Pueden saber el número atómico y después se van a la tabla periódica y pueden saber el elemento. O sea, le pueden hacer este tipo de ejercicios. Puede entrar sin problema en la parte de enlace para poder ver el tipo de elemento que se está formando. También usted puede identificar más o menos en qué grupo se encuentra. Y recuerden que ¿vieron la tabla periódica que los colocan en la PTU, cierto? Sí. Toma simplificada. Que es muy pequeña, colocan solo los elementos representativos y es muy pequeña, pero te da toda la información necesaria. Entonces, por ejemplo, si a veces no saben, no se acuerdan si es metal, no metal, vean los tipos de orbitales en los que queda y pueden más o menos sacar eso. Ya, entonces quedamos hasta electrón diferencial. Otra característica que podían tener los elementos, luego de esto de los electrones y los números cuánticos, era de que los electrones, dependía cómo se llenaba el orbital, podían ser paramagnéticos y diamagnéticos. ¿Qué significaba que fuera diamagnético? Que tiene los últimos electrones apareados. Muy bien. Paramagnético y diamagnético. El diamagnético tiene su último orbital. Incompleto. No, el diamagnético tiene completo. Ah, diamagnético. Y el paramagnético, su último orbital está incompleto, aunque le falte uno, chiquillos. Ya, por ejemplo, si tuviera el P, 1, 2, 3, y estuviera así, es paramagnético, aunque le falte uno, ya, porque su último orbital está incompleto. Y los diamagnéticos están completos. Por ejemplo, estos dos elementos que vimos acá, ¿eran paramagnéticos o diamagnéticos? Paramagnéticos. Paramagnéticos, muy bien, porque el último orbital está incompleto. Ya. ¿Qué más podemos sacar de acá? ¿Qué tenía de características los paramagnéticos? ¿Qué significa que sea paramagnético? Que puede atraer campos magnéticos. No, algo así. Por ahí va, pero no es que los pueda atraer, puede interactuar con campos magnéticos. Eso. Y de esa forma comporta. No, que estaba. Sí, mira. Y de esa forma se comporta como un imán.
En cambio, los diamagnéticos, como está completo sus electrones del orbital, están estables, no hay interacción con campos magnéticos. ¿Ya? Entonces, no se comportan como imanes. ¿Queda clara esa partecita? No. Uy, ¿No? no, perdón. No te preocupes. Que cuando tenemos los paramagnéticos y los diamagnéticos, lo que uno realmente estudia es que si se comportan como imán o no. ¿Ya? Todos los que son paramagnéticos se comportan como imanes y todos los que son diamagnéticos no se comportan como imanes. Como a los paramagnéticos le quedan electrones ahí incompletos, eso tú puedes interactuar, que se movilice para que se interactúe con otro, ¿ya? Como que se atraiga para intentar completarse, pero no hay un traspaso en realidad del electrón. Entonces, el paramagnético puede interactuar con campos magnéticos y puede comportarse como imán. Y los paramagnéticos son todos los que queda, el último electrón queda desapareado. En cambio, los diamagnéticos no pueden interactuar con campos magnéticos, entonces no se comporta como imán, y es porque su último orbital está completo. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, muchas gracias. De nada. Entonces siempre tienen que ver ahí nomás. Último orbital, está completo. Diamagnético no es un imán. El último orbital, está incompleto. Paramagnético es un imán. Recuerden sí que si uno ve la tabla periódica es fácil identificar cuáles van a ser paramagnéticos y cuáles van a ser diamagnéticos. Veámoslo al tiro. Entonces solo así para ayudarlos ahí. Tienen que anotarlo en alguna parte de su cuaderno. Que si uno ve la tabla, recuerden que todos los que estaban en las partes terminales de los grupos podían identificarlos como diamagnéticos. Por ejemplo, los del bloque F, que son el grupo 1 y grupo 2, todos los que están en el grupo 2 terminan en S2. Entonces, todos estos son diamagnéticos, los del grupo 2. Los que están en el bloque D, todos los que están acá al final, en el D10, todos son diamagnéticos también porque todos terminan en D10. Y todos los gases nobles también son diamagnéticos porque todos terminan en T6. Entonces, ese grupo y ese grupo son los grupos que son diamagnéticos. Todos los demás son paramagnéticos. ¿Cuáles, profe? ¿Cree que los pueda repetir, por favor? Sí, puedo. Los del grupo, veámoslo acá mejor. Los del grupo 2, los del grupo 12 y los del grupo 18, esos son todos los que son diamagnéticos. Dos, 12 Gracias. Y 18. Todos los del grupo 2 son los que terminan en S2, todos los del grupo 12 son los que terminan en D10 y todos los del grupo 18 terminan en P6. Todos los demás son paramagnéticos. Entonces, veamos ahora que la misma configuración electrónica me organiza los elementos en la tabla periódica. Puedo incluso completar la configuración guiándome solo por esto. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Incluso aquí se da el saltito que nosotros visualizamos en la configuración. También ocurre en la tabla. 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 3D10, 5P6 y así sucesivamente. ¿Ya? Recuerden que llegamos hasta acá solamente porque son los elementos que hay en la tabla periódica. ¿Cuántos son los elementos hasta el momento descubiertos? $112. ¿112? No son 118. 118. Hasta el momento hay 118 elementos en la tabla periódica. Ahí está el último, el 118. No se les olvide eso, anótenlo por ahí. 118 elementos en la tabla periódica. Y como la tabla se puede organizar por la configuración, ¿qué podemos sacar?
con la configuración electrónica? ¿El grupo y el periodo? El grupo y el periodo. Entonces, gracias a la configuración podemos saber dónde se encuentra el elemento. En aquellos que terminan en S y en P, el periodo. ¿Cómo se obtenía el periodo? ¿Con el n más grande? El nivel más alto. Claro. Nivel más alto. ¿Y el grupo? Electrones de valencia. Ya, pero ya no estamos en electrones de valencia. ¿Cómo podríamos decirlo sin decir electrones de valencia? ¿El electrón del nivel más alto? Los electrones del nivel más alto. Muy bien. Ya empecé con nivel con tilde. ¿Y cómo identificábamos grupo y periodo cuando terminaba en D? La suma de los electrones menos los del D era el grupo, creo. No. Entonces Menos no. los del F. Eso. El periodo sigue siendo el nivel más alto, pero el nivel más alto fuera del gas noble. Profe, pero en el de la izquierda, lo representativo, también si se suman los del F o nunca van a llegar a F o algo así. ¿A S o a F? F. F, no, los del F nunca se cuentan. En ninguno de los dos lados. En ninguno de los dos lados. Y entonces el grupo en el caso de los D son los electrones que quedan fuera del gas noble. ¿Cómo? Sorry por interrumpir. ¿Cómo eso de fuera del gas noble? Me enredé. Cuando hacíamos la configuración abreviada, ¿te acuerdas? Todo lo que quedaba afuera se calcula. Lo vamos a ver al tiro, sí. Vamos a hacer un repasito de esto. Por ejemplo, hagan ustedes las configuraciones del potasio. Del cobre. Y del selenio. Hagan esos tres. Valky, dígame. Los que están en el D, el grupo, ahí dice electrones que quedan fuera del gas noble. Ok, muchas gracias. De nada. Tenemos que buscar los electrones de valencia y el grupo, o sea, y el periodo. Solo grupo y periodo. Están pegados con los electrones de valencia. K es potasio, ¿cierto? Sí. ¿O no? Entonces, Potasio. grupo 1 y periodo 4. Relax. Configuraciones electrónicas primero.
4s1. Y no me acuerdo cuál era el gas noble, ¿argón o neón? No, en eso no hay que hacer con un gas noble, porque les puede pasar de que les queda el de afuera y lo van a sumar y van a tener que hacer todo el recorrido largo. La verdad. Ya, a ver, veamos el potasio. Según yo sí se puede hacer con gas noble, profe, porque cortan el 3p6. Sí se puede, pero es que a veces va a aparecer el D, y algunos se confunden mucho con profe, pero si es grupo 17 y me sale 7 o se confunden. Pero recuerden que son los mismos. Por si las moscas. Exacto. 4S1. Por ejemplo, acá como no hay D, lo puedes hacer con la forma abreviada y no hay problema. Hagámoslo de las dos formas. A ver, si lo hacemos con la forma completa, hay que ver el nivel más alto. ¿Cuál es el nivel más alto? Es el nivel 4. 4S1. Entonces aquí nos quedaría periodo 4. El periodo siempre recuerden que es el nivel más alto. Y el grupo son los electrones del nivel más alto, que es 1. Entonces grupo 1, periodo 4. Grupo 1, periodo 4. Ahí está el potasio. Si lo hacemos con la abreviada, el último P6 que tenemos es el 3P6. ¿Qué gas noble tiene 3P6? Argón. El argón. El argón llega hasta el 3P6. Muy bien. Se queda argón. Y fuera del argón nos queda 4S1. Entonces aquí no hay problema. Lo mismo. ¿Cuál es el nivel que me queda afuera con mayor nivel? El nivel 4. Periodo 4 entonces. ¿Y cuántos electrones me quedan fuera del gas noble? Un electrón. Entonces, grupo 1, periodo 4. Pero cuando utilizas el gas noble tienes que tener en cuenta eso. Todo lo que quede fuera del gas noble es lo que se trabaja. El cobre. ¿Qué configuración nos queda? Un S2, 2S2, 2p6, 2P6, 3S2. 3p6, 4c2, 3d9. Muy bien, Mandela. En este caso lo mismo. Utilizamos los gases nobles. Siempre que termina en D, en el D siempre tiene que ser obligatorio eso, ¿ya? No es que sea solamente para para cualquiera. 3P6. Entonces ahí colocamos el argón y colocamos 4S2, 3D9. Ya, aquí hay que hacer lo mismo. El periodo, el nivel más alto. Tengo 4 y el 3, el nivel más alto es el 4. Y el grupo es todos los electrones que me quedan afuera sin contar los del F. ¿Ya? Tenemos que para este caballero. Recuerden, siempre van a ser todos los que queden afuera, ¿ya? Porque a algunos les da todavía con que el grupo es del orbital más alto, del nivel más alto, y no. Cuando utilizamos gas noble es todo lo que queda afuera. Excepto los del F. Si le aparece un F, lo ignoran solamente. Veamos entonces, grupo 11, periodo 4. Grupo 11, periodo 4. Ahí está el cobre. Perfecto. Nunca falla esto, entonces si alguna vez usted lo hace y no le coincide, algo está haciendo mal. Y finalmente el selenio. ¿Es grupo 18? El selenio no. No, creo que el 16. Me dio mal, entonces. No sé qué hice. Creo que es... Ah, no, o sea, sumé mucho. No, es 4 de ¿Cuánto 2, es? 3 de 10, 16. 11 de 2. 3 de 10, 4 de 4. 7 de 16. Acá lo mismo. Termina en P. Vemos el nivel más alto. Nivel 4 es el nivel más alto. Entonces el periodo 4, nivel más alto, y el grupo son los electrones que quedan en el grupo nivel más alto. 4, 5, 6. Y si lo toman de forma abreviada, lo mismo. Hasta acá el argón.
Y nos queda fuera 4S2, 3D10, 4T4. Entonces acá el nivel más alto que queda afuera es el 4, periodo 4. Grupo, tengo que sumar todo lo que me queda afuera del gas noble, ¿ya? No solo lo del nivel más alto. Y me queda 10, 11, 14, Oiga, profe, 16. Dígame. ¿importa eso de la familia? No. A menos Profe, que te si uno pregunten. quisiera, No me preguntan. No, familia nunca pregunta, porque tendrías que ver la familia de los alcalinos, alcalinio térreo y todas esas cosas. profe, Pero no se estudian ya. si uno quisiera, o sea, sería correcto decir que ese es el 6A También. y eso se puede hacer sin sumarle los D o en este caso solamente fue una coincidencia. Sin sumarle los D se toma el A. Siempre cuando tú tomas en cuenta los D, ahí pasas por los B. Los B, acuérdate que son todos los que terminan en D. ¿Ya? Por ejemplo, el cobre es del Lo grupo de B, transición. los de transición. Todos estos son del grupo B, todos los que están en celeste. Todos los que están acá son representativos, que son los A, que no se toma en cuenta el grupo B. Por eso que se dice que son del grupo A, S y P, nada más. Cuando tomas el D, ahí te aparece el grupo 13, 14, 15. Si no, pasan a ser 3, 4, 5, 6, 7. Y eso, chicos. Hasta ahí es como lo más importante que vamos a trabajar en base a la Profe, por configuración favor, ¿podría electrónica. dejar esa diapositiva, por favor? ¿Cuál? Esta, la que ¿Esa? estamos ahora. ¿Sí? No, la anterior. Ya. Con los ejercicios. Ah, porque no es diapositiva. No es la diapositiva. Eso. Ya, ahí está. Esto es como lo más importante que vamos a trabajar. Después vamos a empezar, bueno, después la parte que habíamos visto al principio, que era sacar los electrones de valencia, ahí sí, que recuerden que son los del nivel más alto, que coincide con el grupo, ahí podemos sacar después los tipos de enlace que se pueden hacer, y el covalente metálico iónico, y saber más o menos cómo se orientan los elementos cuando son metálicos, no metálicos. Recuerden siempre tener clara esa como curvita que se hace ahí, como zigzag, esa escalerita. A ustedes les mostré la tabla, ¿cierto? Esa que es donde sale más simplificado eso. Les mostré, ¿no? Esa tablita, chiquillos. No sé de qué está hablando. Recuerdo, Una que profe. tiene los metales, no metales, más simplificados. Ah, creo que sí, creo que sí. Creo que se la haya mostrado. La voy a mostrar por si acaso, por si alguien necesita sacarle una foto. Mira esa. Metales, no metales y los metaloides. De pana. Aquí lo en pantalla ahí. Después le imprime y le agrega en sus resúmenes para la PSU. Y se aprende esa escalerita de ahí. Esto igual les aparece en el video. Ya, chiquillos. Preguntas, consultas, dudas. Profe, puede sonar como Díganme. absurdo, pero los power que nos mostró ahora están todos en Classroom, ¿o no? No, los Power, recuerden que yo no los subo. Ya. Pero están los videos. Es que en realidad el Power ni siquiera solamente usa esas imágenes. Oye, profe, Dígame. ¿por qué no sube los power? Porque algunos se quedan con el Power y no pescan la clase. Y los Power son pura imagen a los míos. Nunca les meto mucha información. Como subir un par de imágenes. Profe, Creo que se quedan con la explicación. Dígame, Jorge. ¿podría subir como unos ejercicios? ¿De configuración de todo eso? Sí, sí Sí, lo puedo podría. subir, pero los vamos a ver esos ejercicios para el lectivo. Ok. Tu profe sube ensayo.
¿Ensayo? Sí, les voy a ir subiendo a poco. Sí, no hay que llegar y hacer un ensayo. Podría llegar y sacar de cualquier parte, pero la idea es hacer un ensayo más a conciencia. Ya, chiquillos. Quedamos listos por hoy entonces. Nos vemos en 15 minutos con los biólogos 1 y después con los biólogos 2 en la tarde.